¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Hoy es lunes 16 de septiembre. Qué bueno que nos puede acompañar en este su espacio, El Salvador Today, donde todos los días, donde cada emisión tratamos de llevar los temas que son importantes y que definen el rumbo que lleva nuestro país. Hoy queremos analizar la coyuntura política y qué mejor que hacerlo con una de las personas que mejor lo conoce y que viene analizando la realidad del país ya desde hace mucho tiempo, nuestro amigo aquí de la casa, don Juan Ramón Medrano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado de nuevo. Pues gracias por invitarnos, Álvaro. Qué bueno que puede estar con nosotros de nuevo. Quiero recordarles que este primer bloque de El Salvador Today es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítanos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderte. Su sitio web es megablog.com.sb. Asimismo, quiero, si me permiten, compartir con ustedes algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web El Salvador Today. A continuación se los leo. Además, esta es la información. Un bebé de 18 meses resultó lesionado tras caída de un árbol en una vivienda en Conchagua, La Unión. Además, un fatal accidente de tránsito en la Troncal del Norte dejó a una mujer fallecida y un lesionado, y eso ocurrió esta madrugada de lunes. Además, fotos y videos de las postales de belleza y el colorido que nos dejó este 15 de septiembre. Don Juan Ramón, les reitero la bienvenida. Qué bueno que ha podido acompañarnos y bueno, desde la semana pasada estamos, creo, ya todos, desde que el presidente cumplió los 100 días, ¿no? Estamos un poco al pendiente también de una de sus principales promesas de campaña y también apuestas en el sentido de su política de gobierno y de cómo piensa también avanzar y qué cambios pretende implementar pues directamente en el país. Creo que la principal apuesta sigue siendo la Comisión Internacional contra la Corrupción, la CICIES, la que él prometió, la que pues asegura que ya está funcionando, evidentemente con algunas limitaciones, ¿no? Ya lo sabemos todos que tiene principalmente de momento una circunscripción a las entidades del Ejecutivo, ¿no? Un poco con apoyo de la OEA, y podemos decir que el muñeco no está del todo armado, ¿no? Tal vez todavía le faltan algunas piezas a ese rompecabezas, pero yo tengo una impresión que se la quiero compartir y me dice usted si coincide, y es que un ente como este, ¿verdad?, necesita definitivamente ganarse la confianza de los salvadoreños. De cuando uno hace un nuevo amigo, digamos, cuando uno establece una relación de negocios o una relación romántica, como sea, tiene que haber una confianza que se ha ganado a través del tiempo, a través de diferentes hechos que dan indicios claros, ¿no? Que construyen esa confianza. ¿Considera usted que esto estaría tal vez dentro de definitivamente dentro de los retos que tiene esta comisión lanzada por el presidente? Yo creo que desde el punto de vista, digamos, político global, el presidente, además de que son, digamos, promesas de campaña, tiene algunos instrumentos o elementos de su gobierno que pueden servirle para mejorar su correlación de fuerzas de cara al 2021, pero también para mantener su nivel de popularidad como el que se ha logrado en estos primeros 100 días. El primer tema, sin duda, era el tema de la delincuencia, ¿no? Y el plan de control territorial, de hecho, le ha dado bastante resultado, porque precisamente esa es la razón fundamental por la cual está la gente evaluando con un 80 y pico, 90% de popularidad o de aceptación de su gobierno. Creo que eso es lo primero, el combate a la delincuencia. Y el otro gran tema que siempre en todas las encuestas aparece como el segundo tema de importancia para el ciudadano es el tema económico, en sus diferentes facetas, ¿no? Sin duda que el crecimiento económico es fundamental, y en ese sentido pues el presidente ha tratado de mejorar la relación con los empresarios, que es un factor fundamental para el crecimiento económico y para mejorar la economía de un país. Pero además, como tema de campaña también estaba una comisión contra la impunidad, contra la corrupción y la impunidad. Y en ese sentido, pues, yo creo que políticamente es el otro gran tema que le puede ayudar al presidente para mantener esa popularidad de cara sobre todo al 2021, que tiene que cambiar la correlación de fuerzas a nivel de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Claro, además del tema económico, además del tema de la delincuencia,
digamos que hay otros dos grandes temas fundamentales, que es el tema social, de la inversión en los diferentes órdenes, infraestructura, educación, salud, que son, digamos, los temas de información y de opinión día a día de la población. Sí. Y está el tema de la gobernabilidad, de la necesidad de que el presidente logre un acuerdo mínimo de gobernabilidad con los sectores de poder como la empresa privada, pero también con los partidos políticos y por supuesto en la Asamblea y con los otros órganos del Estado como es la Corte Suprema de Justicia, es decir, ese equilibrio de poderes que es importante para la democracia. Dicho eso, la CICIES es un punto fundamental para, por un lado, combatir efectivamente la delincuencia, porque este es uno de los cánceres que tenemos, ¿no? Uno de los grandes males, además del mal de las maras o pandillas, además del problema de la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes sobre todo, está el problema de la corrupción, que hemos visto los escándalos de dos gobiernos consecutivos, ¿no? Del gobierno del expresidente Saca y el gobierno del expresidente Funes, pero también el del expresidente Flores. Se había, serían 3 gobiernos. Exactamente, también se había de alguna manera pintado de corrupción con el caso Taiwán, ¿verdad? Y ahora pues me imagino que algunos casos van a salir de este gobierno, del presidente Sánchez Serén, pero en lo que se ha concentrado los juicios ha sido sin duda con la muerte del presidente Flores, con el caso de los expresidentes Funes y Saca. Ahora, lo que pasa es que la corrupción no está nada más en el ámbito político, y ese digo yo que va a ser el gran reto del presidente. Investigar a los políticos es relativamente fácil, en tanto que es el sector que tiene menos apoyo popular, o el sector que está más mal visto o más mal calificado por la opinión pública. Si usted se da cuenta, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos están en el último lugar de credibilidad en todas las encuestas prácticamente, ¿no? Y luego vienen ya todas las otras instituciones. Y eso no solamente pasa acá en El Salvador, que están los políticos sentados en el banquillo de los acusados, pasa en todas partes. Por eso es que surgen liderazgos no partidarios o atípicos, como el caso del presidente Bukele, es como la norma en muchos países, ¿no? Y aquí pues no hemos sido la excepción, y es por eso que en Centroamérica pues el presidente Bukele destaca como un liderazgo más fuerte, más popular, más aceptado, tanto así que los mismos norteamericanos lo han convertido en una especie de líder regional y lo están apoyando para sus diferentes intereses, pero también para ayudar a la gobernabilidad, el hecho de combatir la migración, la delincuencia y particularmente la corrupción, son temas que también tienen el apoyo de los norteamericanos y de la comunidad internacional. Pero hablando de las CICIES, tenemos dos experiencias aquí en Centroamérica, la de Honduras con apoyo de la OEA y la de Guatemala con el apoyo de Naciones Unidas. De alguna manera, un poco como el mensaje, creo yo, del presidente Bukele es: vamos a tratar de recoger lo mejor de Honduras, lo mejor de Guatemala y aplicarlo a nuestro propio estilo, y por eso es que ya se hizo un protocolo de entendimiento para un convenio con la OEA, que ya manifestó su voluntad de participar, y hemos visto también que el vicepresidente Félix Ulloa viajó a buscar el apoyo también de Naciones Unidas, obviamente. Correcto. Con la orientación, con el mandato del presidente Bukele, pero lo que estamos viendo es de que los dos organismos internacionales importantes que nos pueden apoyar han manifestado su voluntad. Ahora, por supuesto que montar una comisión internacional va a tener primero la oposición de algunos sectores, las críticas de algunos sectores, ya las hemos visto de algunos, y por otro lado requiere un tiempo, o sea, no es que va a empezar a funcionar ya de la noche a la mañana inmediatamente, sino que van a pasar varios meses para que esté completamente montada y se pueda, además de investigar internamente hacia el mismo ejecutivo, poder investigar también hacia el resto de la sociedad, políticos y sectores políticos, económicos y sociales. ¿Qué elementos o qué tal vez señales debería dar en primer lugar esta comisión? Es decir, se explicó desde el primer día de que, pues sí,
¿verdad? Tienen protocolos los que deben mantener en secreto prácticamente, ¿verdad? Sí. Su trabajo básicamente en el primer año sería muy discreto. Pero ¿qué primeras señales debería esperar o podemos esperar como salvadoreños que nos indiquen que en efecto va por buen camino? ¿Y cuáles serían también, por ejemplo, las amenazas que usted identificaría también para esta comisión? Yo creo que lo primero que hay que ver es que la CICIE va en serio, ¿no? Que tiene el apoyo de la comunidad internacional. Debe de buscar, no quiere decir que sea requisito indispensable, pero debe de buscar el apoyo de los sectores políticos y económicos y sociales en el país también, particularmente buscar, digamos, la legitimidad o la legalidad que le pueda dar la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ¿verdad? Y buscar también coordinación o el apoyo del mismo sistema judicial, pero por supuesto lo más importante es que se utilice correctamente desde el punto de vista legal y constitucional la figura central en nuestra Constitución, que es la de la Fiscalía General de la República. Una buena coordinación con la Fiscalía General de la República es indispensable, ¿verdad?, para un buen funcionamiento de esta comisión internacional. Y el otro elemento importante es que no sea utilizada, tal y como se ha alertado de algunos sectores políticos, que no sea utilizada como un instrumento para golpear a los adversarios por parte del presidente, que ha sido, digamos, como la alerta roja más importante que han hecho sectores políticos sobre todo. Y la misma empresa privada de alguna manera también ha retomado esa duda, esa preocupación, y ha insistido en que debe ser una comisión que esté dentro de los cánones de la Constitución y que también sirva para una investigación imparcial y no sesgada, ¿no? Claro, ya vimos la primera iniciativa, sobre todo del diputado Parker, del PDC, que de alguna manera la limitaba más que todo la investigación de los exfuncionarios públicos, ¿verdad? Pero tanto el presidente Bukele como el vicepresidente Félix Ulloa han insistido en que esta comisión debe de investigar a los corruptos y a los corruptores, haciendo referencia a que hay otros sectores no políticos que podrían estar también involucrados. Y en ese sentido yo creo que a la misma empresa privada, a la misma NEP, le conviene que eso sea así, porque le limpia totalmente el nombre, sí, a los empresarios que pagan sus impuestos, por ejemplo, y se puede investigar a aquellos que están al margen de la ley, que no pagan impuestos o que puedan andar en actividades ilícitas, ¿no? Entiendo yo que eso es lo que podría investigar y perseguir una CICIES. Se ha planteado de parte del presidente y también es algo, digamos, que han señalado sus adversarios, ¿no?, que la promoción de esta iniciativa, digamos, es también una especie de ¿cómo decirlo?, como la vara con la que el presidente pretende medir y de algún modo también atacar, ¿verdad?, a los diferentes actores políticos, en el sentido de decir, ok, aquí va la CICIES, apóyela, pero que si no la apoya, ya sabemos que usted está a favor de la corrupción, y entonces, bueno, ya vienen, digamos, todos los mensajes orientados hacia la campaña y a las elecciones del 2021. Quiero que hablemos también de eso, pero por favor, cuando volvamos de un breve corte comercial que tenemos que hacer en este momento, enseguida regresamos. No nos cambien. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, ya volvemos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador. Hoy estamos conversando con el analista político Juan Ramón Medrano, principalmente sobre el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad que lanzó hace una semana el presidente Bukele. Don Juan Ramón, le mencionaba yo lo que se ha denunciado también en redes sociales, en diferentes medios. Algunas personas, algunos actores políticos han llamado a conferencia, incluso para decirlo así, y es que se identifica, digamos, en el llamado que hace el presidente, en la forma en que lanza también esta comisión, algo que podría, bueno, si uno le busca el lado malo a todo, siempre se lo va a encontrar, ¿verdad? Pero, digamos, se señala en particular esta situación de que se estaría utilizando la comisión como una especie de barómetro, de regla para medirlo, de vara, como le decía, para decir a todos los sectores políticos: aquí está la CICIG, apóyela, porque de no apoyarla usted está a favor de la corrupción. Hay quienes evidentemente no lo apoyen y no lo apoyen tal vez de determinado modo, podrían ser blanco de esos señalamientos, y esto ya pues evidentemente tendría un vicio o digamos un tinte político electoral de cara a las elecciones del 2021. Esto, para resumirlo de mejor modo, creo yo que es un poco o se estaría señalando, ¿no?, que se trata de una forma de hacer política al estilo del expresidente George W. Bush, ¿no? O estás conmigo o estás con los terroristas, o estás en mi contra, ¿no? Se puede plantear una especie de ese escenario, y cuáles serían las repercusiones. ¿No se le estaría tal vez robando legitimidad a la iniciativa si se utiliza de esa forma? Sí, no, de hecho yo creo de que de parte del presidente siempre tiene que haber ese cuidado de buscar el justo medio, ¿no?, de presionar un poco, porque si no la libertad de prensa se convierte no en libertinaje, sino que en un instrumento al revés, un instrumento de los dueños de los medios para atacar al gobierno. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio de presionar, pero también de que no se le vaya la mano en esa necesaria libertad de prensa, y que también sepa escuchar a sus adversarios políticos o a sus críticos. Dicho eso, esta es una administración política. Sí, el presidente tiene que saber defender su capital político y acrecentarlo. ¿Y cuál es la manera? Bueno, la manera es golpeando a sus adversarios políticos. En este caso el FMLN, que ha sido como digamos el objeto principal de las críticas del presidente Bukele, y además de que es la administración saliente, y por lo tanto es a la que le va a encontrar los gallos, como decimos en buen salvadoreño, ¿no?, y los va a tener que señalar. Y en ese es decir, nadie espera tampoco que se traten con almohadazos, ¿verdad? Exacto, es decir, exacto, o que sean cosquillas nada más. ¿Por qué? Porque en la medida en que se debilite más el FMLN, todavía hay un pequeño capital político ahí que puede pasar al lado del presidente Bukele, y la misma comisión también tiene una arista política, ¿verdad?, pero que es válida. ¿En qué sentido? En el sentido de que el presidente levantó su imagen de un poco más del 60% de apoyo en las elecciones, de un 50 y pico por ciento de apoyo en las elecciones, a un 80%, 70, 80% de apoyo popular, y ahora incluso ha llegado en algunas mediciones hasta el 90%, y eso fue producto de algunas políticas de presencia territorial de los cuerpos de seguridad. Ahora, ese es un tema que va a estar fluctuando, va a aumentar de vez en cuando, va a bajar de vez en cuando, pero no podemos esperar que en 100 días ni un año, ¿verdad?, se vaya a bajar la delincuencia a cero, o pasar de 4 o 4.2 a 3, 2, 1, 0. Eso es
casi imposible, o sea, nos va a llevar un buen tiempo para que eso sea así, en tanto que no solamente hay que golpear las maras o pandillas, no solamente tiene que desarticular las cabezas, sino que también tiene que desarmar el cuerpo, recuperar el tejido social y generarle condiciones a los jóvenes para que tengan opciones alternativas de trabajo, de estudio, de aprender oficio, etcétera, para que no vean la única opción o irse del país o meterse a las maras o pandillas. Eso, insisto, atacar las causas históricas no es fácil porque hemos pasado 3 décadas para que se fortalezcan las pandillas y va a costar también que eso baje. Pero hasta el otro tema, que le puede mantener la popularidad al presidente desde el punto de vista político y político electoral de cara a tener una mejor correlación de fuerzas en la Asamblea en el 2021, y es el tema de la Comisión contra la Impunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Asamblea Legislativa, esto es una disyuntiva seria. Si apoya la iniciativa de la CICIE, puede esto afectar a algunos dirigentes políticos, incluso a algunos malos empresarios. Pero si lo apoyan, insisto, quienes lo apoyan van a tener parte del rédito político que va a sacar el presidente con la implementación de la comisión. El problema más grave está para aquellos que se opongan, porque quienes se opongan, ya sea que tengan razón legal o no, el problema es que la gente los va a ver como que se oponen porque tienen otros intereses, porque tienen temor, algo que ocultar, o porque ellos mismos pueden ser objeto de esa investigación y que por lo tanto están oponiendo por una razón personal. Entonces ese creo que tiene que ser el análisis objetivo, lógico, sí, inteligente que tiene que hacer la oposición para saber cómo hacer una oposición inteligente y cómo apoyar también aquellas iniciativas nacionales que se dan en función de mejorar las condiciones de vida del país y sobre todo en función de combatir la delincuencia, combatir la pobreza, combatir la corrupción, que son elementos que de alguna manera ya se están tocando en el plan de gobierno. Sabemos que a raíz de del alto nivel de cobertura que tiene principalmente la Asamblea Legislativa por encima de los demás órganos de Estado, se pone mucha atención en lo que se gasta en viajes, en viáticos, en comodidades, digamos, y bueno, incluso hubo un fuerte debate alrededor de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa, pues porque está ocupando ahorita, sabemos que está bien dañado, pero más allá de la cobertura mediática, hay que entender que el presupuesto de la Asamblea palidece ante el presupuesto de los otros 2 órganos del Estado, es mínimo casi. ¿Dónde debe empezar la lucha anticorrupción? ¿Qué elementos debe incluir una lucha anticorrupción? ¿Por dónde, o cuál es el recorrido, digamos? El barrido que se debe hacer en este caso, en busca de desvío de fondos, en busca de amaños en licitaciones, en busca de sobornos, todo ese tipo de elementos de crímenes que componen la corrupción. Sí, de hecho, el presidente ha dicho de que va a empezar por casa, ¿no? Por el Ejecutivo, que ahí es donde se mueve prácticamente el 90 y tantos % del presupuesto nacional, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto es ahí donde puede haber malversación de fondos o mal uso de los fondos públicos. En ese sentido creo que es donde más se va a combatir la corrupción, ¿verdad? Porque es donde más dinero público hay para poder malversar o malgastar. Sin embargo, también es cierto de que hay un 6% fijo para el órgano judicial, sí, que muchos han insistido en que no es muy bien gastado a veces, incluso el dinero que sobra, sí, andan buscando cómo lo reparten con bonos, aumentar salarios, comprar vehículos, etcétera, o sea, cosas que son incluso hasta innecesarias, y por eso se ha discutido mucho si no convendrá meterle dentro del presupuesto del órgano judicial también, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República o algo otras oficinas del Ministerio Público. Uh-huh. Y el otro elemento importante es el caso de la Asamblea Legislativa. El problema de la Asamblea Legislativa no es que esté gastando mucho, el problema es la mala imagen que tienen, el poco apoyo popular que tienen, y es cierto también de que han habido algunos abusos en cuanto a viáticos, en cuanto a uso de gasolina antes, en cuanto a compra de vehículos, y
otro tipo de viajes innecesarios y cosas que en la Asamblea Legislativa se ha estado dando y que se ha hecho público, pues, y que entonces la gente señala de que ahí se puede perfectamente reducir los gastos. Incluso otros van al extremo y dicen reducir incluso la cantidad de diputados, porque son muchos, 84, ¿verdad? Pero independientemente de todo esto, hay una realidad, y es de que sí, el edificio de la Asamblea Legislativa ha resistido mucho, varios terremotos, y está bastante dañado, y tiene razón en ese sentido la Junta Directiva y Norman Quijano al decir, necesitamos que se aumente un par de millones o unos 3 millones de dólares de presupuesto que van a ser exclusivamente utilizados para recuperar este edificio o para construir otro, para que la gente viva fuera del edificio actual, porque corre peligro de muerte si hay un terremoto fuerte y está en este edificio. De hecho ya empezaron a descargarlo para que quede con la carga mínima necesaria, como para que no vaya a ser en este sentido una trampa, ¿no? Sí, han alquilado, y eso es también uno de los argumentos, ¿no? Que han alquilado muchas oficinas. Exacto. Para no estar ahí adentro. Yo quiero también retomar lo que usted mencionaba sobre el 6% para el órgano judicial, porque vea, a ver, si entendemos que la corrupción es una cultura, ¿verdad? Es una situación, digamos, que va desde, pues, lo que podemos hacer algunos, que es cruzarnos luego la línea amarilla, no respetar la luz del semáforo, o sea, de esas minucias, digamos, inicia. Sí. Y claro, llega a las altas esferas, que bueno, si yo puedo desviar estos milloncitos por aquí, los desvío, que es, digamos, lo que ya se confirmó, por ejemplo, en el caso del expresidente Saca. Yo entiendo, y me dice por favor si coincide, que para poder combatir esa, digamos, cultura y esta, digamos, esta situación tan arraigada, este problema tan arraigado que tenemos en el país, necesitamos un órgano judicial fuerte, ¿verdad? Eficiente, de más está decirlo, ¿no? Pero debe ser justo, ¿no? Y digamos, eso pasa evidentemente por una mejor contraloría, una depuración también de jueces señalados, porque sabemos que hay muchos jueces señalados en diversos casos, y también algo más de transparencia, aunque pareciera que en la cultura judicial que tenemos aquí no es muy compatible con la transparencia. Incluso hace un par de semanas vimos a un gremio de jueces, se me olvida el nombre porque solo de vez en cuando aparece, es Foro de Jueces Democráticos, creo que es el nombre, solo de vez en cuando aparece, y casi siempre es en el mismo sentido, de no critiquen a los jueces, no publiquen, no hablen de los jueces. Entonces yo tengo esa impresión, ¿no? que como que no, la cultura de transparencia no es muy compatible dentro del ejercicio, dentro del órgano judicial, pero más por una costumbre, entendería yo, porque la ley establece los casos claramente, ¿no?, en los que se puede decretar reserva, y los demás pues no la tienen, son de dominio público. ¿Qué tan necesario y cómo se debe reforzar, considera usted, el órgano judicial para ir un poco sacando ya esta cultura de corrupción de nuestras instituciones? Bueno, pues sin duda que ese es un reto primero de la ciudadanía, ¿no?, de estar vigilante de que se administren correctamente los fondos, y sobre todo que haya una administración pronta y eficaz de justicia, tal y como se dice en la Constitución y en las leyes. Es decir, que tienen que ser eficientes en cuanto a sacar en tiempo los recursos o los casos incluso judiciales, ¿no? Sí. Sí, de hecho escuchamos todo tipo de opiniones, desde que hay jueces venales, corruptos, o débiles, ¿verdad?, etcétera, que de alguna manera imparten justicia de acuerdo a si hay o no hay dinero de por medio, a que obedecen a las presiones. Sí, el otro día hablábamos con una abogada aquí de que existe un tarifario dentro del órgano judicial que va desde el juez de paz hasta los magistrados de cámara, ¿no? Así se habla, exactamente. O sea, eso es un secreto a voces. ¿Cuánto de eso es verdad? Eso no lo sabemos. De hecho, es la misma, como digamos, opinión pública, prensa, la que debe estar pendiente de que eso no suceda. Debe haber presión, pero también existe un equilibrio de poderes. El órgano ejecutivo puede perfectamente presionar para que se limpie el órgano judicial, y el órgano legislativo, y viceversa. Pero además de eso, la misma Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte Plena
tienen que sentarse a hacer una reflexión o una evaluación de cómo funciona primero su propio órgano colegiado, sí, y luego bajar a las cámaras hasta llegar a los jueces a todos los niveles, incluso evaluar también cuánto están invirtiendo en salarios altísimos que no se comparen en absoluto con el resto de instituciones, ¿no? O sea, porque la Corte Suprema de Justicia tiene salarios de primer mundo y la gente está ganando un salario básico de hambre, e incluso el otro aspecto con el cual debe de compararse, que son las pensiones de hambre, que la gente recibe, el que más recibe alrededor del 60% de lo que ahorró, y otros reciben el 30%, depende de dónde esté pensionado. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia clara. No estoy diciendo yo que no tengan derecho a tener un salario digno o alto. De hecho, así deberíamos tratar todos. Pero cuando se trata de un grupo, entonces eso tiene que ser de alguna manera regulado para que sea un poco más equitativo y equilibrado en todos los órganos del Estado, y que, lo más importante, haya evaluación, depuración de los malos jueces y de los malos elementos en el órgano judicial, y además que se acelere esa deuda judicial que se tiene, ¿no? Hay un montón de casos que siempre están ahí acumulados, que son miles y miles de casos que no se sacan si no hay una dádiva o una presión de por medio, dependiendo del juzgado en que se encuentra. Entonces, por supuesto que esa es una crítica que se hace permanentemente. Yo he escuchado que el Departamento de Estado norteamericano, cada 2 años que hace una evaluación del órgano judicial nuestro, dice que hay problemas de corrupción, hay problemas de incapacidad y hay problemas de mala voluntad incluso para impartir justicia en nuestro país. O sea que no es cierto que solamente el órgano legislativo, que digamos son los más mal evaluados, porque sí, solo los ministros y el presidente, los que más exposición tienen, están siendo criticados. También otros órganos como el judicial y otras oficinas del Ministerio Público también están haciendo malas cosas y tienen que ser, en ese sentido, depurados cada uno de esas instituciones. Esta situación en el órgano judicial, bueno, yo no sé si usted recuerda, o imagino que habrá visto en las noticias que recientemente, yo creo que los 2 casos más sonados han sido del juez de Cámara que está acusado de agresión sexual en contra de una menor de 10 años, y el otro, que fue más reciente, es el de un juez detenido en un control policial, un control vehicular, que estaba manejando ebrio, digamos. En el caso del juez de Cámara sí sabemos que le revocaron las medidas sustitutivas, pero igual lo han dejado, ¿verdad?, en la casa. Y en el otro caso pues no sabemos nada, ¿verdad? No nos dijeron qué pasó, si hubo alguna especie de sanción, si él va a seguir viendo los mismos casos que venía atendiendo, qué va a pasar en realidad. Simplemente se cayó el caso. Existen, digamos, también, entendería yo que existe, así como sabemos que existe en el órgano ejecutivo, por ejemplo, cuando se trata de licitaciones, construcción de obras, aprobación de fondos, existen corruptos y corruptores, ¿no? ¿Verdad? Hay un juego ahí, evidentemente, con el sector privado involucrado. Ese mismo esquema de corruptos y corruptores lo encontramos en el órgano judicial, es decir, ahí también quienes están, sacándose dinero de la bolsa, aportando dinero de algún modo para que las sentencias y las dictámenes vayan en determinado sentido. Bueno, de eso se habla mucho, de que hay siempre dinero de por medio, dádivas, presiones, favores, etcétera, para, sobre todo, aquellos que evaden impuestos y que de alguna manera, cuando llega a juicio, ahí les son favorecidos, ¿no?, de una manera incorrecta. Pero independientemente de eso, yo creo que el punto importante es el siguiente: hay una nueva Corte Suprema de Justicia, mayoritariamente. Sí. La Corte anterior tuvo aspectos positivos porque amplió los espacios políticos y democráticos, en el sentido de una serie de resoluciones que obligaron a los partidos políticos a democratizarse internamente, a decir de dónde vienen los fondos, el voto por rostro, etcétera. Pero también hubo otras resoluciones que fueron criticadas seriamente porque lo que estaban haciendo era legislando a través de las resoluciones de la sala, y eso tuvo un agregado, y es de que
fue aplaudido por algunos sectores conservadores porque les favorecía a ellos, porque afectaban al gobierno, sí, ¿verdad? Pero también al hacer eso sentaron precedentes de que le dieron un poder altísimo a la sala, que esta sala hasta ahora por lo menos no ha seguido esa misma línea, pero que también podría seguirla, ¿verdad? Esperemos que no, y esperemos que esta sala sea lo más correcta posible y que respete la línea del Ejecutivo, del Judicial, y que ellos hagan su trabajo de depurar internamente lo que no está bien, que creo que es lo que hace falta. O sea, que funcione mejor este órgano para que no sea criticado y que a su vez también puedan ellos criticar a los otros dos órganos para que las cosas funcionen mejor. En efecto, eso es creo que algo de lo que todos estamos esperando. Don Juan Ramón, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente, pues aquí somos esclavos del tiempo, tenemos que atenernos al espacio y también, por supuesto, la atención que nos prestan nuestros amigos y amigas internautas. Pero qué bueno que ha podido venir y echar un poco de luz sobre estos temas que tienen tantos recovecos y que a veces se vuelven áridos, pero que pues usted y otras personas siempre nos ayudan un poco a entenderlo. De nuevo, gracias, y desde ya le vamos a extender la invitación para más adelante que nos pueda acompañar. Seguimos a la orden siempre. Muchísimas gracias. También gracias a ustedes, amigos y amigas internautas, que bueno que han podido acompañarnos en otra edición de su programa. Volvemos el miércoles con otro de estos temas que siempre deben ser del interés para todos. Agradecemos también a los amigos de Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que siempre nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Y recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.